Muchas gracias. Bueno, aquí voy a estar escribiendo las cosas que es necesario que se sepan. Y mientras tanto, de hecho, creo que para tener una un poco mejor organización, voy a poner acá la pregunta. Es una P1, ¿no es cierto? Sí, es una P1. Ahí está. P1A. Quiero derivar 1 partido por raíz de X. Así que esto se denota 1 partido por raíz de X prima. Y bueno, aquí nos encontramos con las primeras dos derivadas que no se pueden no saber. Es que la derivada y voy a ser un poco enfático con esto, de 1 partido por algo, y ese algo le voy a llamar z, solo para decir no tiene por qué ser una x, es menos 1 partido por lo que está abajo, cuadrado. Lo pueden tratar como una potencia, pero este es un caso especial que créanme que van a usar infinitas veces, así que conviene tenerlo como independiente, para no tener que estar escribiendo a la menos 1 para siempre. Ok. Y la otra es la de la raíz. La derivada de la raíz de algo, en este caso le voy a llamar x. También lo pueden tratar como potencia. Es justamente x a la 1 medio, pero si ustedes reducen eso, si es que ustedes hacen ese... lo pueden tratar como x a la 1 medio, lo pueden derivar como tal, si es que ustedes usan la fórmula que voy a escribir en un ratito. Lo que les va a quedar es 1 partido por 2 raíz de x, y esta es otro caso especial que también van a usar la cantidad suficiente de veces como para que convenga aprendérselo por separado. Fórmula general, x elevado a la n' es n por x a la n menos 1. Ahí para que de ahí se puede razonar para volver a esto. Voy a poner el prima aquí antes de que se me olvide. Ya. Ok, vamos partiendo. Entonces, quiero derivar 1 partido por raíz de x, y esto presencial es mucho más fácil, porque aquí es donde no sé si es que la mayoría ya lo hizo, o si es que están absolutamente perdidos con lo que estoy haciendo. Pero es 1 partido por algo, entonces tienen que trabajar desde afuera hacia adentro. Tengo que tener, o sea, si es 1 partido por algo, eso es menos 1 partido por, y voy a ser explícito, ese algo cuadrado por, y esto arregla la cadena, la derivada de lo de adentro. Lo voy a escribir de esta forma, por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Vamos reduciendo. ¿Qué es lo que me queda acá? Esto es menos 1 partido por esta raíz de x al cuadrado, en ese orden me da x solamente. Pueden... Después voy a volver a lo del cociente en un ratito. Después voy a ir a eso. Simplifico esta raíz con el cuadrado, y el raíz de x te queda, o sea, te queda 1 partido por 2 la raíz de x. Ya, espera. Voy a reordenar esto y después atiendo dudas con respecto a lo que acabo de hacer. Lo que queda es menos 1 partido por, si queremos escribirlo de esta forma, es 2 por x a la 3 medios, o como lo quieran escribir. Ya. Primera duda, ¿cuál es la derivada del cociente? Bueno, es justo lo que pusieron. Pero en la regla del cociente dice que en general, ¿sí? El cociente entre dos funciones, o sea, la función cociente se deriva de la forma que está escrita ahí, que es esto, fg', es parecido a la regla del producto, pero con un menos que no se pueden olvidar, y aquí está g cuadrado. Ahora, podría haber aplicado eso para derivar esto como un cociente, donde aquí lo que tengo es la función constante 1. Eso les iba a salir, sí. Ténganlo presente. Estas cosas las pueden enfrentar de muchas formas posibles. Yo solo estoy diciéndoles como
Estas son como las formulitas que eventualmente se van a tener que saber. Así que, claro, vamos a ir a eso. Esa x está elevada a la 3 medios para juntar la raíz con el x solito. Ok, ahí dejo las derivadas esenciales. Voy a ir rellenando esto y yo creo que va a completar toda esta columna eventualmente. Espera. La regla de la cadena la voy a explicar al tiro. Buen alcance esa pregunta conceptual. Sí, las derivadas se toman de una función. Se toman... Claro, tú tienes que tener una función para derivarla. Ahora, un número, tú lo puedes interpretar como una función constante. Y claro, tú puedes considerar entonces que si es que ese 2 que tienes ahí se refiere a la función 2, entonces su derivada es 0, porque la derivada de las funciones constantes se anulan. Son las únicas que se anulan. Déjate poner otra duda. Dime, sí. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo, ser la derivada de una función que, por ejemplo, esa incógnita ya tengo un número y la derivada de la función y después esa función derivada ponerle un valor? ¿Alguna diferencia o es lo mismo? Ah, agradable, sí, esa es una buena, ese es un buen alcance también. Ten en cuenta esto. F es una función. F de X es una constante. O sea, bueno, suponte que X es un número fijo, ¿no es cierto? F de X entonces es una constante. Es la imagen de X a través de la función. Esta cosa no cambia. O sea, bueno, cambia si es que cambias X, pero eh, así como a priori tú reemplazas un valor, te entrega otro y ese valor que te entregó entonces no cambia. O sea, si tú dices, primero toma una función, luego evalúala en un punto, luego derívalo, a priori eso es cero, porque es una constante. Pero esto que está acá, Oh. tú tomas la función, luego la derivas. Me parece, está bien tu duda. Tomas la función, luego la derivas, eso te va a entregar otra función que tú puedes evaluar en un punto. Entonces si tuviera una función así como gigante y le pongo un valor y todo eso lo derivo, siempre me va a dar así como cero. Sí, pues porque es una constante. O sea, No. claro, porque si tú le pones, o sea, tú le pones un valor cualquiera, así como, no sé, la función seno de x por logaritmo de tangente de algo, y ponle un valor. Elige tu número favorito. Eh, el 7. Ya, voy a llegar y voy a reemplazar en 7. Y eso es seno de 7 logaritmo de tangente de 7. Y aquí quiero que me digas, eh, ¿qué es esto? Bueno, es un número, ¿no es cierto? Pero ¿qué es esto? Es una constante, como bien dijiste antes. Y esto, También, y esto, también, así que esto también, ¿no es el cierto? seno, sí, Entonces, ¿qué igual. pasa cuando yo derivo esto? Es cero. Debería ser. No, qué buena. Muchas gracias, te pasaste. Nada, nada. Oh, qué buena. Eso, para que lo tengan en cuenta, ¿eh? No porque las cosas no porque las cosas tengan letras significa que no sean constantes. Eh, Eso, antes de continuar, otra duda conceptual al respecto, quiero primero responder todas las dudas conceptuales posibles. Alguien quería preguntarme con respecto a regla de la cadena. Voy a explicar eso, pero quiero saber si es que... Una eh, duda, hola. ¿sí, dime? Quería preguntar, ¿por qué se multiplica por raíz de x, la derivada de raíz de x? Ya, eso es por regla de cadena. Eh, Eso es porque... eh, lo voy a poner acá, lo voy a poner aquí. De hecho, lo voy a poner en rojo porque es como bien relevante.
Lo que voy a escribir, cómo lo digo? Lo que voy a escribir es una cuestión a nivel de notación. Entiendo que... claro, lo que voy a escribir, claro, es una cuestión a nivel de notación, así que entiendo que lo vean un poquito distante del ejercicio, pero después voy a tender el puente con el ejercicio. Si ustedes tienen una función f que saben derivar, y dentro de esa función f no tienen x, sino que tienen otro proceso aplicado a x, que también saben derivar. Entonces, ¿cómo yo derivo esto? Bueno, esto significa, o sea, como lo que es esto, por regla de la cadena, es la derivada de la función de afuera, tú la derivas, la evalúas en la función de adentro, que está aquí, y después aquí viene este por, que es el que eventualmente va a provocar lo que está arriba, tú derivas la función de adentro. Eso es como lo primero, eso es como eso a nivel de notación. Primero, para quienes tengan dudas con regla de la cadena, tengan en cuenta esto. O sea, si quieren, cópienlo, porque voy a irme al otro lado y voy a explicar lo que es. Así que si quieren, mientras tanto, lo copian, ¿no es cierto? Y después después voy a ir al ejercicio y voy a ver lo que hicimos. Si alguien lo necesita, me puede pedir que vuelva. Voy a ir para allá en 3, 2, 1, ya. Ok. ¿Qué pasó aquí? Yo sé derivar la función 1 partido por algo. Porque sé que la derivada de la función 1 partido por algo es menos 1 partido por ese algo al cuadrado. Ya. Pero la función no es 1 partido por x. La función es 1 partido por raíz de x. Entonces hay dos funciones. Hay una función de afuera, que es 1 partido por, que está siendo compuesta con la función raíz. ¿Sí? Aquí es donde las cabezas comienzan a explotar, pero síganme. Entonces, recordando la fórmula que yo me imagino que anotaron quienes tenían dudas, la derivada de los de afuera, menos 1 partido por algo al cuadrado, y eso es evaluado en la cuestión que está dentro. Significa no la cambies, no le hagas nada a eso, toma lo que está dentro y cópialo. O sea, por eso pesqué la raíz y la chanté acá. ¿Sí? Y después viene ese por, ¿no es cierto? La derivada de la cuestión que está dentro. Y el resto fue evaluar esto, que yo sé cómo derivar raíz de algo. Raíz de algo, prima, está puesto en el otro lado, así que no lo voy a escribir. Y con eso está listo. No sé si con eso te respondo la duda. Sí. ¿Sí? Pero Ok. eso que está de verde, ¿hay que escribirlo igual o se da por...? Hay que escribirlo igual. Mm, yo creo que no es necesario. Normalmente, Dale. no. O sea, si quieres, igual te recomiendo hacerlo por una cosa de orden mental tuyo, te puede ahorrar muchos errores. Estas cosas, la gente se equivoca mucho en esto al principio, pero no creo que sea necesario. Lo que les Dale. piden sí, y eso a veces les van a decir, yo creo que en las cátedras o en los foros se los han dicho, a veces cuando les pidan derivar algo, les van a pedir explícitamente que no hagan esta cuestión que yo acabo de hacer acá. Eh, les van a pedir explícitamente que no lo hagan porque les van a pedir que no simplifiquen su resultado, porque en la corrección, cuando ustedes les corrijan lo que están haciendo, lo que quieren ver es exactamente la forma en la que ustedes derivaron, porque si no, corregir derivadas es un infierno. Si es que ustedes derivaron, les dio un corcho y ustedes redujeron el corcho, es peor. Así que tengan en cuenta que lo que sí van a tener que tener presente en evaluaciones es que puede ser, no necesariamente, pero lo normal es que en los exámenes les pidan que
lo dejen así feo nomás. Una duda. ¿Sí? Eso de ver 1 partido en raíz de X, verlo como una función compuesta, ¿es una forma de hacerlo o siempre que tengo algo así debo desarrollarlo como una composición de algo? No, hay muchas formas, hay muchas formas. Esto lo podría, porque yo veo 3 cosas acá. De hecho, hay 3 posibles formas de hacer lo que se me ocurren así a priori. Lo que hice con el 1 partido por la raíz de x, así como interpretarlo como 1 partido por una función compuesta con ella, o sea, compuesta con la raíz. También lo puedes pensar como un cociente. Claro, lo puedes derivar como un cociente, que es la función 1, cociente la función raíz, que de hecho para practicar voy a hacerlo al tiro y voy a ver qué es lo que nota. Y también lo puedes ver como, ¿cuánto es esto? Esto es 1 partido por x a la 1 medio. Esto es x a la menos 1 medio. Y eso lo puedes derivar como potencia. Cualquiera de los 3 está bien. De hecho, yo creo que esta era la más corta. Ah, ya. Y yo siempre puedo hacer como composición de funciones. ¿En qué sentido siempre? O sea, cuando tengo una expresión así. Es que a veces, claro, aquí porque la x te aparece una sola vez, pero si es que tú tenías algo como esto, va a estar difícil verlo como una composición. En ese caso lo que tienes es un producto y no hay nada que hacer, eso es un producto. Ya. Muchas Hay una, gracias. hay una composición ¿Sí? sería así como seno de raíz de X. Exacto, eso. Mm. Y otra duda, disculpa, ¿Sí? así como 1 partido por X y eso derivado, ¿sería el mismo procedimiento? ¿Sería como la derivada de 1 partido por X por la derivada de X? ¿O eso no se considera así como una función? Mira, ya que estamos, démosle. Tú quieres derivar esto y quieres verlo como una composición, ¿cierto? Obvio. ¿Cuál es el problema? Bueno, eso es menos 1 partido por x cuadrado, que es la derivada de 1 partido por x, ¿cierto? Y el otro es que tendrías que hacer esto, ¿no es cierto? Pero justo lo que están Sí. diciendo en el chat es que esto es 1. Así que si quieres lo ves como una composición, Ah, solo que es redundante. ya, muchas gracias. De nuevo. Mm, lo voy a dejar mejor lo voy a dejar escrito. No entiendo qué hace para que d menos 1 partido por la raíz de aquí. La pregunta va aquí. Pregunta. Ya, era eso. Claro, vale, pregunta. ¿Tienes presente esta fórmula que está en rojo? Que la voy a usar ahora en un rato. ¿Ok? F' de x por F', F' en G, G'. Ya, entonces voy acá. Y digo, ya, ¿qué es esto? Esto es, primero aplicas raíz y después 1 partido por el resultado. Entonces, hago la derivada de 1 partido por, que es menos 1 partido por ese algo que está dentro del cuadrado. Eso es lo primero, 1 partido por lo de adentro. Y después derivo lo de adentro. Y eso lo he dejado como sin reducir todavía. ¿Sí? Eso como que lo dejé como una cosa por calcular. Y en el siguiente paso incorporé cuánto era la derivada de la raíz de x. Ahí me explico un poco más. Eh, Excelente, de nada. Otra perspectiva, porque es bueno hacer esto, sí. Otra perspectiva que no es nada malo tener. Hagámoslo por cociente. Si lo hacemos por cociente, es la misma cosa. Es 1 partido por la raíz de x'. 1 partido por la raíz de x derivado.
voy a escribir aquí esencialmente la fórmula de la derivada del cociente, que es, y esto lo van a tener ustedes como un mantra en su cabeza durante los siguientes 2 años, así que vayan acostumbrando, es la derivada del numerador por el denominador, sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. Eso es lo que está acá al otro lado, ¿no es cierto? Ese es el o sea, f'g menos fg'. Es la derivada del numerador, el denominador, el numerador solito y la derivada del denominador. Eso es lo que acabo de escribir aquí. Partido por, y a ustedes siempre se les va a olvidar esto. Partido por supuesto que vamos a llegar a lo mismo. Deberíamos llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Si es que no, la matemática tiene serios problemas. El denominador al cuadrado. Cuadrado. Recuerda, es cuadrado, no prima. Así que, ok, ahí lo tenemos. Y esto, ¿cuánto es esto? Eso es 0 porque es una constante. Entonces toda esta cuestión se fue. Chao. Entonces, ¿cuánto me queda? Es menos la derivada de la raíz de x partido por esto que está ahí es x. Ya, ¿no? Entonces, lo voy a dejar de esta manera. Lo voy a dejar como menos 1 partido por x, y ahora derive la raíz de x. ¿Ya? La media fórmula, si usted quiere lo ve como potencia, es 1 partido por 2 raíz de x, y por supuesto que queda lo mismo, eso es menos 1 por 2, o sea, menos 1 partido por 2, x elevado a la 3 medios. Y queda exactamente lo mismo que estaba arriba, ¿no es cierto? Sí. Esto lo voy a hacer solo con este problema, ¿eh? A2. Potencia. Y esto va a ser cortísimo. Puedo pensarlo de esta forma. ¿Cuánto es 1 partido por raíz de x? Bueno, o sea, 1 partido por raíz de x es 1 partido por x elevado a la 1 medio. Y eso es x a la menos 1 medio. Prima. Y esta formulita que dejé al otro lado, y hasta ahora hemos estado usando solo estas derivadas. Funciona para todos lados, o sea, funciona siempre. Funciona, no importa, no, te basta con que, espérate, te basta con, no, funciona siempre. Sí, esta cuestión funciona siempre. Entonces, ¿cuánto sería esta derivada que está acá? Sería k en la potencia, menos 1 medio, x elevado a la eso menos 1, que es menos 3 medios. Por supuesto, eso es lo mismo. Eso es menos 1 partido por, y ahora la potencia se vuelve positiva. 2x a la 3 medios. Si quieren háganlo de otra forma. No se me ocurre otra, así que no lo voy a hacer de otra forma, pero debería dar lo mismo. Antes de seguir derivando, porque lo que se viene se va a poner un poquitito más práctica, me gustaría, o sea, vamos a seguir vamos a usar un poco más de, vamos a hacer unos cuantos problemas más de esto. Las derivadas se aprenden de memoria nomás. En la práctica, sí, pero en la teoría se las van a demostrar en diferencial, solo que no van a recurrir a la demostración porque no es muy iluminadora. Así que, claro, es como en la práctica se las van a ocupar tanto, va a ser una cosa que van a ocupar tantas veces que sí, se las van a terminar aprendiendo de memoria. Sí. ¿Puedo darlas por conocidas en el examen? Sí, por supuesto. Dale. Con toda libertad. Eso.
No van a tener intro al cálculo el otro semestre. Ya. Está bien, está bien. B. Ok. Esa cuestión que está ahí. 3x cubo más 4x, todo eso cuadrado. 3x cubo más 4x. Por cierto, esto se lo robé a bachillerato. Es un material que hice el otro, el semestre anterior. Profe, en intro al cálculo se dan funciones hiperbólicas. Diría que te las vas a encontrar más en diferencial. Aunque, o sea, se las mencionan en un par de ocasiones, pero claro, en principio. En el examen. Vean si es que están en el apunte. Creo que no. Creo que no. En todo caso, esas cosas, ya si están, sí, ok, como tenganlas cerquita nomás. Tenganlas cerca. Eh, mm, sí, yo creo que tenganlas a mano nomás, pero no es una cosa así como sépanse sus derivadas y yo creo que van a sobrevivir. Eso es lo que llevo haciendo durante 3 años, así que, así que yo creo que van a estar bien si es que lo hacen de esta forma. Ok, derivamos esta cuestión. Sepan que podrían expandir al cuadrado y hacerlo como potencia. Es legal, les va a funcionar en caso de que no quieran hacer lo que estoy a punto de hacer. Lo que estoy a punto de hacer es utilizar regla de la cadena, porque esto es, y lo voy a poner aquí arriba, esto es una función compuesta, o sea, es un cuadrado compuesto con lo que sea esto. ¿Sí? Entonces es cuadrado compuesto con otra cosa. Así que lo voy a tratar como tal. Sobre si se puede hacer álgebra de derivadas. Es lo que estoy usando ahora. Son las clásicas reglas de derivaciones. ¿Se puede ver con multiplicación? Sí, se puede, curiosamente, sí, es posible. No lo voy a hacer de las 3 formas, pero voy a aplicar esta en este caso. Pero sí, si quieren verla como producto, lo pueden ver como producto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el cuadrado? Recuerde, la derivada de x cuadrado es 2, baja el exponente, por x elevado a la 2 menos 1, eso es 1, así que queda como x. ¿Sí? Y que tenga eso presente. Ya. Entonces, veo una función compuesta. Me pregunto cuál es la función de afuera. ¿Qué es lo último que estoy haciendo? Elevar al cuadrado. Entonces, tomo este 2 y lo pongo acá. Es 2 veces lo de adentro. 3x cubo más 4x. Ta. Derivé el cuadrado aquí, ¿no es cierto? Había algo, fíjense, algo al cuadrado y puse 2 algo. Relaciónalo con esta fórmula. Eso es lo que acabo de hacer. Pero no está completo. Tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Entonces, por ahora lo voy a copiar, lo voy a poner así como, lo voy a dejar expresado, después lo voy a calcular. Es la derivada de 3x cubo más 4x. Ok. Ahora sí. ¿Qué es esto? Bueno, lo que ya derivé, lo voy a dejar aquí expresado, no lo voy a simplificar ni nada por el estilo, porque normalmente en el examen me piden que explícitamente que no lo simplifique.
Y ahora tengo que derivar esta cuestión que está acá. Y eso es una suma. Si ustedes quieren, acuérdense de la siguiente fórmula esencial, cresta. Se me fue al carajo la pizarra. Ahí sí. Si ustedes quieren, recuerden, aquí lo estoy poniendo como en una jerarquía, así como, la derivada de una suma es mucho más simple. Es la suma de las derivadas. Lo que está de rosado es la regla de la cadena. Eso es. Ok. Vuelvo. Y quería derivar eso. ¿Sí? Entonces, voy a ir lentito acá. Veo ese paréntesis y digo, ok, tengo que derivar una suma. Entonces tengo que derivar por separado la función 3x cubo y la función 4x. Yo sé que para la gente que ya sabe derivar o que ya tienen unas cosas más interiorizadas, esto va a ser un poquito innecesariamente lento. Pero espero que lo entiendan por razones pedagógicas lo que estoy haciendo acá. Después lo van a hacer mental, lo van a hacer mental todos ustedes. Otra fórmula. Las constantes salen. Sí, quiero ir lentito. Que después todo el mundo va a ir rápido. Así que las constantes salen. Si tú tienes algo, voy a ser un poco menos pretencioso. Si tienes algo multiplicando a f, eso es la constante por la derivada. En el examen hay que escribir... lo puedes hacer rápido como lo puedes hacer lento si quieres. No pasa nada. Sí, no pasa nada. O sea, en realidad si quieren ir como pobrecito de la UX, si es que ustedes le escriben la cuestión al tiro. Pero sí, ahí se pueden vengar del team si quieren. Entonces, ¿qué es esto? Las constantes salen, así que voy a copiar todo lo que ya tenía, 3x cubo más 4x. Y voy a sacar este 3, queda 3 por, en acorde a lo que yo acabo de explicar, la constante sale, así que aquí está, más 4 por la derivada de x. Ya. Esto lo dije hace un ratito. Esto es 1. Si quieren usan regla de las potencias, es x elevado a 1, así que es 1 por x a la 0, eso es 1. Así que eso que está ahí es 1. Y x cubo, prima, misma cosa de las potencias, es 3 por x cuadrado. Así que, ¿qué me queda? 2, 3x cubo más 4x factor de 3 por... Ese 3x cubo lo voy a dejar como 3x cuadrado más 4 por, bueno, lo voy a dejar de esa manera, como 4 por 1. Como que esto llegó para acá. Y eso es. Una vez que ya no me queda nada por derivar, terminé y queda eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola, Benja. Dime. Sí, es que yo tengo una duda de por qué derivamos como el cuadrado binomio, pero ¿Ya? de ahí lo dejamos por otra derivada. Ya, claro. Porque había algo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces es como 2s algo, ¿no? ¿Sí? Pero cuidado porque eso que te queda, o sea, ves un cuadrado pero no lo estás derivando con respecto a una cosa que está adentro. Eh, voy a... entiendo que eso de derivar con respecto a suele confundir a la gente en primera, así que lo voy a explicar brevemente. X cuadrado
te da 2x. Si es que tú lo derivas, pero cuidado con eso, si es que tú lo derivas con respecto a x. O sea, si tú te preguntas cuál es el cambio en esto, bla, 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 con respecto al cambio en lo que está siendo elevado al cuadrado. O sea, es fundamentalmente distinto si es que tú lo que estás haciendo es preguntarte la derivada con respecto a x de, voy a ponerte otro ejemplo, de seno de x, ¿no es cierto? Eso al cuadrado. Eso lo puedes pensar por capas. Por un lado, claro, te da 2 seno de x. Pero ¿por qué no queda ahí? No queda ahí porque no estás derivando con respecto a lo que está siendo elevado al cuadrado. Estás derivando con respecto a lo que está dentro de lo que está siendo elevado al cuadrado. Entonces, por eso no, por eso cuando hay otra función dentro, cuando hay otro proceso más dentro del cuadrado o dentro de lo que está derivando, no queda simplemente 2 veces por eso. Ese es un error súper común y normal. Entonces, ¿cómo lo Entonces, complementaría si quisiera esto? Tendría que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. entonces si tenemos otra operación que no sea una multiplicación, tenemos que derivar más de una vez. Como- Claro, o sea, si es que tú... En el fondo lo que está pasando acá, lo que está pasando aquí arriba, es que tú sabes derivar el cuadrado, pero no te están pidiendo derivar solo el cuadrado. Entonces, por eso es como multiplica por la derivada de lo dentro, porque hay otra cosa metida dentro de él. Ya, Esa es la idea. ya. Surgieron muchas dudas en el chat en el intertanto, pero si me perdí de algo, me perdí de alguna duda, me avisan. Hay una duda chiquitita que dice que entonces si nos piden derivar con respecto al seno de x, ahí ya quedaría listo, así como 2 por el seno. Sí, 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 eso es cierto. Pero eso nunca va a pasar. Eh, Les va a pasar en CBB y les va a pasar con mucha más complejidad, pero ahora no. Ah, ya está bien, está bien. O sea, claro, no se preocupen por ahora, no se preocupen. Esa Ah, cuestión no se muchas toma. gracias. De nada. Eh, claro, esa es una forma de interpretar la regla de la cadena, pero no la voy a escribir ahora porque yo entiendo que la gente es normal, vayamos de pasito. Eh, ya. Entonces, ahí, ya. Pregunta C. Me encanta la regla, es una regla de la cadena interesante. Coseno cuadrado de 3x. Si ven la guía si ven las siguientes derivadas de aquí para adelante, se van a dar cuenta de que... en general hay que desarrollar los paréntesis. Eh, lo pueden hacer, nadie les va... O sea, no. O sea, no es incorrecto para intenciones de derivar. Para intenciones de examen normalmente les piden. A veces les piden que no simplifiquen. Eso es porque es más fácil evaluar, es más fácil corregir si es que se dan cuenta de en qué derivadas se equivocaron. Eh, Así que si les ponen no simplifique su resultado, déjenlo feo nomás. Déjenlo así como está. Eso. Bueno, la otra era la derivada de coseno cuadrado de 3x. Esta es un ojo que van a desarrollar con la práctica. Y con la práctica, ojalá de aquí a cuando sea el examen. Eh, sí, el examen en general se enfoca en la última materia. Digamos, está pensado como si es muy importante que sepan derivadas para los siguientes cursos, entonces les van a preguntar algo de esto. Eso no lo dudo ni por un segundo. Eh, eh, Y aquí hay Benja, ¿sí?
¿Tú crees que para el examen nos pregunten así como utilice definición de derivada? Ah, no, yo me muero. ¿Ha pasado alguna vez eso? ¿O se Eh, puede por lo menos que nos pregunten algo de ese tipo? Chuta, a veces lo Ojalá que no. hacen. Es que hay unas cuantas formas de que eso pase. Puede que les pregunten un límite en el que usar la definición sirva. Ejemplo, así como una especie de totalmente no estamos haciendo derivadas, solo te estoy pidiendo calcular el límite cuando h tiende a cero de la raíz de x más h menos la raíz de x partido por h. Así como, no, eso resuélvelo como un límite, por supuesto. Digo, perdón. Así como, no, sí, eso es un límite. Y tú puedes decir, no, pero no es nada más que la derivada de la raíz de x. Así que eso es 1 partido por 2 raíz de x. ¿Te puede servir para dar definición? Y no puede hacer eso si No lo podéis al usar con ojo todos los solo límites. se deriva. No Ah, con ya. todos los límites te va a servir, pero sí. Eso a veces Benja, me sirve. ¿Sí? ¿sabéis cuánto tiempo nos van a dar para el examen? Porque nadie sabe. No tengo idea, la verdad. Eh, sí, no sé cuánto va a durar. Probablemente sean las 4 horas que es el máximo. Eh, yo creo que van a hacer Pero algo. ¿Sí? para el chat de la pregunta son 4 horas en total, así como 4 horas más otras para entregar o 4 horas así como chamoyado. Yo creo que son Ajá, 4 4 horas, horas. dime. Sí. Ah, ya, ya, ya. Y alguien había preguntado algo con respecto a. No me acuerdo. Eh, no. Bueno, en la guía esta aquí que les vamos a publicar en un ratito, pero que bueno, igual la pueden ver desde ya en el curso, en el drive que ahí les estuvieron mandando. Hay unas cuantas derivadas que son por definición. Ahí pueden practicar eso si quieren. Dicho eso, claro, las reglas de derivación son algo que probablemente van a necesitar. Así que eso. Eh, Chuta. Antes de comenzar con este problema sobre las pautas, control tras control, he intentado con todo he intentado dedicar todo mi tiempo para, para tratar de tenerle una pauta, pero quedan largas, así que no sé si podamos. Dicho eso, en el último control propuse algo que no aprendió mucho, pero si quieren lo pueden, como esta vez sí lo podemos intentar. Eh, Nadie nos impide tratar de tener una pauta así como colectiva, como tratar de repartirnos el trabajo y decir, tratemos de armar una pauta entre todos y yo se la reviso. Algo que podría hacerse. Eh, podría poner la propuesta en la comunidad de los 2 relojes y nos organizamos y lo podemos hacer si es que quieren tener pauta. Sí, así podemos armar una cuestión en grupo. Eh, Así que eso. Eh, Como para tener la pauta de la guía, digamos. Ok, vayamos derivando esto. Tenemos un cuadrado, tenemos un coseno y tenemos 3x. Y voy a ser un poco explícito con esto. Esto es justamente la derivada del cuadrado del coseno de 3x. Ahí estoy siendo súper explícito con cuáles son las operaciones. Entonces, apliquemos, y la regla de la cadena es una cuestión iterativa, se aplica hasta para siempre, y lo vamos a aplicar en las siguientes preguntas cada vez más. Así que lo que quiero que ustedes piensen cuando hagan regla de la cadena lo aplican muchas veces, lo que quiero que piensen es esto. Veo un cuadrado, derivo el cuadrado. ¿Cuál es la derivada del cuadrado? 2 veces lo de adentro, que es coseno de 3x. ¿Qué es lo que está haciendo elevado al cuadrado? Coseno 3x. Así que ahí está. Por la derivada de lo de adentro, que es coseno de 3x
prima. Ok. Entonces, me queda 2 coseno de 3x por, ya, veo un coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Excelente. Menos seno, ¿evaluado en quién? En lo que está adentro. 3x. Por la derivada de lo adentro. Y cuidado, no es menos 3. O sea, bueno, o sea, es la derivada de 3x, que eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Aquí a veces hay errores de paréntesis. Eso. 2, entonces coseno de 3x. Ese menos lo voy a traer para el frente. Seno de 3x por la derivada de lo que está dentro, que es 3. Saca la constante, la derivada de x es 1, así que es 3 por 1. Y ahí lo tienen. Ah, y hay gente que quiere ser elegante. ¿Sí? Sí, hay gente que quiere ser elegante y expresar esto como... Sí, esto yo creo que va a durar hasta las 8, algo así. Porque quiero derivar sobre por qué se multiplica por la derivada de 3x. Es aplicar de nuevo el regla de cadena, porque tengo coseno, pero también tengo 3x. Así que derivo coseno y me da menos seno de lo que está dentro, y derivo lo de adentro. Eso. Y vamos a aplicar esto muchas veces. Si que quieren ser así como elegantes. ¿Sí? 2 coseno de algo, seno de algo, es seno de 2 algo. Así que será aquí seno de 6x. Y ese 3 que está ahí lo voy a traer por... Probablemente el team les va a pedir que no hagan esto, así que no se preocupen. Va a ser así bien para presumir. Así. Es porque es seno de 2 veces lo que está dentro, entonces por eso es una identidad trigonométrica eso. Ya que uno saber identidades trigonométricas no se las aprendió de memoria para nada. Ya, vale. La D. Voy a derivar la D, que va a ser cortito, que es seno de x por 1 partido coseno de x. Este existe solamente para que ustedes, existe para que sepan que ustedes siempre pueden interpretar estas cosas de manera conveniente para ustedes. Lo pueden ver como un producto, eso es cierto. Nadie les va a salir bien. Incluso lo pueden ver como un cociente si quieren, va a ser un poco horrible. Pero bueno, ¿por qué no usar identidades trigonométricas y darnos cuenta de que esto en realidad es la definición de tangente de x? Así que bueno. ¿Y cuál es la derivada de tangente? Hay gente que se la sabe, así que para la gente que se la sabe esto conviene. Eso siempre se lo aprenden como... Tienen 2 opciones. O se lo aprenden como secante cuadrada de x, o mi personal favorita, perdón, secante cuadrada de x, o mi personal favorita es 1 más tangente cuadrado de x. A veces esa les sirve, esa es una identidad trigonométrica la que les va. O sea, cualquiera de estas 2 respuestas está bien. Esa es mi punto. Y eso les simplifica un poco la vida. ¿Sí? Usen la que quieran. ¿Sí? Chuta, perdona, te Dime. interrumpí. No, tranqui, dime. El tema de que, al igual que con la suma, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Para una multiplicación hay alguna álgebra? Sí. Solo que no es comparable al cociente. Es más latero. Claro. O sea, tampoco es terrible dentro de lo que es todo.
Es FG, producto, prima. Es parecido al, mira el numerador de la derivada del cociente. Es lo mismo con un más. Es F'G más Fg'. Eso es. Ya. Muchas Ujú. gracias. De nada. Bueno, aquí pongo las trigonométricas, que nunca está mal saberlos. La derivada de seno, coseno, la derivada de coseno, menos seno. Y bueno, sí, con esas dos les basta para sacar todas esas cosas que están ahí. Y tangente, elija la que quiera. Yo voy a poner secante cuadrado, que es la que todo el mundo se suele memorizar, pese a que no sea mi favorita. Ya eso. Ahí vamos rellenando las derivadas que son esenciales. Ok. Sigo. Y se preguntarán si es que planeo hacer todas las que están acá. Haré las necesarias. Cuando me vayan dejando de llegar dudas, paso a otra. Por el momento, siéntanse libres de preguntarme por qué cuando yo hice estos problemas, lo hice específicos para que se entendiera bien la regla de la cadena. Así que vayamos por la E. Coseno de 3 seno de x cuadrado. Coseno de 3 seno de x cuadrado. Cierra paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis, prima. Ya. Vamos. Muchas cadenas. Sí. Vamos a entender la regla de la cadena. Veo lo de afuera. Lo último que se aplica es un coseno, así que yo sé la derivada del coseno, eso es menos seno de lo que está dentro. Copio lo que está dentro. Es coseno de 3 seno de x cuadrado. Ok. Cierro paréntesis. Ahí estoy con la derivada de lo de afuera, evaluado en lo de adentro. Entonces, multiplico por la derivada de lo de adentro. Entonces voy a ponerlo aquí. Como decían, la lentitud me va a servir. Coseno de 3 seno de x cuadrado, prima. Ya. Copio. Menos seno de coseno de 3 seno de x cuadrado, bla, bla, por, y ahora tengo que derivar esto. De nuevo hay un coseno fuera, así que me queda menos, y ahora se fue con este. Seno de lo que está dentro. Ustedes siempre copian lo que está dentro y después derivan lo que está dentro. Tengo que entonces multiplicar por la derivada de la cuestión que está dentro, que es 3 seno de x cuadrado prima. Ahí está. 3 seno de x cuadrado prima. Ya. Se van dando cuenta de cómo estamos teniendo que copiar muchas cosas. Así que es seno de coseno de 3 seno de x cuadrado por seno de 3 seno de x cuadrado. Aquí estoy copiando solamente. Y ahora derivo lo de adentro. O sea, derivo eso que está ahí. Bueno, el 3 es constante, el 3 sale, así que, ok. La derivada de seno es coseno de lo que está adentro
y derivo lo que está dentro. Fin. 2x. Y ahí le hicimos. Eso. ¿Dudas? Voy a hacer unas cuantas. Voy a hacer unas cuantas más de estas. ¿Todo bien hasta acá? Pregunta. Ok, ya, vamos bien, vamos bien. Ya digo, la regla de la cadena da para confundirse. Así que hacer un par más y con eso pasamos a algo un poquito menos. Ya, bueno, genial. Llegamos a la E. La F, bueno, eso es corto. Prima. Eso no existe para x distinto de 0. O sea, perdón, no existe para x igual 0. Pero justo en... bueno, ustedes miran esta función, ¿no es cierto? Yo creo que esto se los pasaron, o está en cátedra o está en el apunte, pero es porque este es el clásico ejemplo de función que no es diferenciable en un punto. Esto es así, de modo que su pendiente es 1 acá y menos 1 acá. Así que lo pueden escribir de esa forma, como 1 para x mayor que 0 y menos 1 para x menor que 0, y no existe en x distinto de 0. O voy a hacer algo curioso aquí. Esto vale 1, ¿cierto? Esto vale 1 en todos lados, bueno, en 0 sin determino, pero vale 1. ¿Cómo puedo hacer que si es que x es negativo sea menos 1? ¿Le puedo poner el valor absoluto? Esa es una expresión que a veces les va a servir. Eso es justamente una función que si es que es mayor que 0, vale 1 porque es un número partido por sí mismo. Y si es que eres negativo, suelta un menos, el valor suelta un menos y se cancela, entonces te queda menos 1. A veces lo van a encontrar útil en algún momento. Piénsenlo como una función que cumple con las condiciones que están, una función que cumple con las condiciones que están acá. ¿Qué pasa si x es positivo? Si x es positivo, ¿qué pasa con el valor absoluto? ¿Qué es esto si es que x es positivo? Es x. Entonces se cancelan, así que la expresión entera te da 1. ¿Ok? Entonces cumple con que vale 1 si es que x es positivo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esto si es que x es negativo? Es menos x. El valor absoluto te lo da vuelta. Entonces, claro, si yo reduzco esto a menos x, se cancelan y te deja el menos 1. Entonces cumple con que te da menos 1 si es que x es negativo. Es solo una forma de escribir esto, ¿sí? Solo una forma de escribirlo. A ver, tenemos que decir que para x igual 0 no existe. Por definición sale, por definición lo puedes hacer. Yo en esta pregunta quería preguntarlo justamente para x que no es 0. Si quieres hacerlo por definición, te va a dar que dos límites laterales, por un lado te va a tender a 1 y por el otro lado te va a tender a menos 1. Ese es un buen ejercicio que podrías intentar. Va a salir directo de las propiedades del valor absoluto, pero te recomiendo hacerlo. Es bueno verificarlo. Claro, por límites laterales va a dar que no existe. G. Aquí estamos hablando. Ok.
Esto es derivar, ya. Vamos a hacer este. Vale, voy a hacer este y el i. Y después vamos a pasar a los otros problemas que son como más de aplicaciones. Pero ya digo, preferí pasar mucho tiempo acá porque sé que es importante que dominen estas cosas. Así que vamos a hacer esto con paciencia. Y eso. No se preocupen, tengan en cuenta que esto es... Yo dudo que les pregunten algo más peludo que esto en el examen. Así que lo voy a copiar. Es la raíz de 2x más 1 más x, ok. Es la raíz de 2x más 1 más x partido partido por la raíz de coseno de x más 1 menos x. Partido por... Un momentito. La raíz de coseno de x más 1, ¿no es cierto? No, sí, es más 1. Ya eso. Perfecto. Menos x. Perfecto. Ahí queda. Ya. La voy a copiar directamente, ¿sí? Para que vayamos aquí ganando práctica. Una duda. ¿Sí? Entonces, el anterior no se podía derivar por el tema de los límites, ¿cierto? Que Claro, son si tú lo haces distintos. por definición, te va a dar que por límites laterales, por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1. Ah, ya. Y eso es como eh, como para que se pueda derivar debe tener un solo límite, o sea, siempre el límite es único. Pero Claro, entonces, o sea, para que se pueda derivar el límite que corresponde a la derivada tiene que existir. Y claro, si dos límites laterales no coinciden es porque el límite en realidad no existe. ah, ya. Entonces el 1 y menos 1 en realidad no serían límites. Claro, o sea, son límites claro, son límites laterales solamente, pero el límite completo, así como cuando x tiende a 0, no existe. Eso. Ah, ya. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Eh, ya, de aquí vayamos un poquito más rápido. Veo una raíz. La raíz de algo, la derivada de eso es 1 partido por 2, la raíz del mismo algo. Así que voy a dejar ahí como 2x más 1 más x, coseno de x más 1 menos x. ¿Ok? Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es un cociente, así que lo voy a escribir como tal. Es un cociente, entonces va a ser la derivada de 2x más 1 más x, todo eso, por el denominador, que es la raíz de coseno de x. No, sí, me va a faltar espacio acá, así que lo voy a poner abajo. Aquí está. Ahí sí. La derivada del cociente que está... No, sí, esta es cadena. Es la derivada de lo de adentro. La derivada del numerador es la derivada de lo de adentro, que a su vez es un cociente. Así que 2x más 1 más x, eso es la derivada del numerador, por el denominador, que es coseno de x más 1 menos x, menos el numerador, aquí nada que derivar, 2x más 1 más x, por la derivada del denominador, que es
la derivada de coseno de x más 1 menos x. Eso. Partido por el denominador al cuadrado. No estoy derivando nada por ahora, estoy derivando este cociente. Estoy derivando el cociente que está aquí. Lo estoy expresando como tal. Lo amarillo es la derivada del denominador. Es el... Tengo esto. Es el G'. Eso. Es el G', entonces tiene que ser el otro cosa del cuadrado, que es la raíz de coseno de x más 1 menos x. La raíz de coseno de x más 1 menos x. Todo eso al cuadrado. Para intenciones de espacio, para no copiar todo, voy a derivar cada parte. Esto va a ser 1. Y esto va a ser 2. Voy a derivar cada parte y lo voy a dejar hasta ahí, para no copiar todo. El 1, o sea, mi componente 1 que tengo que derivar es la derivada de 2x más 1 más x. Eso es la suma de las derivadas. Entonces, derivo la primera, 1 partido por 2, la raíz por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de esto? Procesando. 2. 2, ¿verdad? 2, sí. Entonces, por 2. Ya, esa es la derivada de la primera cosa. Entonces ahora tengo que derivar la segunda. Bueno, la derivada de x es fácil, esa es 1. Así que ahí terminé con esa parte. Ahora voy por la segunda componente. Y con eso terminado. Y eso es el G'. Es la raíz de coseno de x más 1 menos x. Eso. La raíz de coseno x, cierra paréntesis, más 1, menos x. Menos x, eso prima. Misma cosa. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, así que tengo una raíz afuera, eso es 1 partido por 2 veces la raíz, coseno de x más 1, ahí está, por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de esto? Menos seno. ¿Sí? Sigue por menos seno de x. Y todo esto menos 1, porque 1 es la derivada de esta cuestión que está acá. ¿Por qué el 2? El 2, esa es una buena pregunta. Yo lo puse al principio así como fórmula, pero sale del hecho de que es x elevado a la 1 medio, si quieres verlo así. Ese 2 es este 2. Ahora, ¿de dónde viene? Es de que esto que está acá en realidad es x a la 1 medio prima. Voy a volver. Ahí está. Es x a la 1 medio prima. Entonces, si es que tú lo desarrollas como potencia, ese 2 te va a quedar aquí. De ahí sale. No sale de ninguna cadena ni nada. ¿Era esa la pregunta? Bueno, ya. Ok. Bueno. Vamos bien, vamos bien. Bueno, y ahí estamos, ahí estamos listos con esta monstruosidad. No voy a hacer otra. Hemos hecho suficientes derivadas por hoy. Si sienten que les faltó práctica, hagan el resto. O bien revisen, traten de hacer estas que están acá, o probablemente les habrán puesto alguna otra. Así que con eso voy a pasar al otro tema que de seguro les van a preguntar, que es el hospital.
Por cierto, una cosa, para el control anterior hubo gente o sea, yo les dije que me habían llegado poquitas preguntas por correo y hubo gente que en relación a eso sí vuelvo a revisar. Hubo gente que en respuesta a eso me mandó correos preguntando dudas y me gustó mucho, así que me sentí un poquito menos solo durante mi fin de semestre, así que sí, ya digo, pueden hacerlo. Está disponible el email por si me quieren preguntar algo. Lo voy a anotar aquí. ¿No les pasaron, espérate, en serio, no les pasaron en el hospital? Hoy no alcanzó. Algunas secciones sí, otras secciones no. Si nos queda... les queda... Hablando con compañeros de otra U y como que el hospital es como muy salvador para todos. Bueno, en general, si tú le dices eso a la gente que estudia, que estudia matemática, te va a responder lo que te acabo de responder. No, pero es que en general lo que pasa es que el hospital... El hospital es ilegal. hay cosas... A ver, veámoslo así. El hospital ayuda porque te simplifica límites. Y como hay gente purista a la que no le gusta resolver límites con L'Hopital, para esa gente sepan que hay límites que no se sacan sin L'Hopital, no los van a sacar sin L'Hopital, de verdad. Así que es importante que lo sepan. Sí. Ese es como mi punto de vista más bien neutral al respecto. Ahora, hay cuestiones. ¿Estamos en confianza? No, están grabando. Pilo. Hay cuestiones un poquito flight en la punta. Así. La gente se queja del hospital por esto. Porque, ¿qué les dice el hospital? Les dice que bajo 800.000 millones de hipótesis, el límite cuando x tiende a x0 de f de x partido por g de x, bajo 800.000 millones de hipótesis, es el límite cuando x tiende a x0 de f' de x partido por g' de x. Y en general las derivadas son más simples de calcular, o sea, porque las derivadas son un poquito más sencillas, salvo notables excepciones. Salvo algunas notables excepciones, va a pasar que la derivada en ocasiones va a ser más simple. Entonces, quizá pueden calcular esto. Pero claro, ya digo, son 8.000 millones de hipótesis las que les permitan asegurar eso, pero claro, hay gente que lo toma así como una igualdad de la vida y es demasiado común que se equivoquen con eso. Pero los matemáticos no se enojan por la gente que se equivoca. Lo voy a poner aquí, ¿no? Bajo muchas hipótesis. Que voy a listar en un ratito ya. Voy a listar en un ratito esas hipótesis. Sí, los matemáticos se enojan, sí, esto es lo hospital. Los matemáticos se enojan cuando la gente hace esto. Lo que yo voy a poner ahora. Aquí la gente hacen cositas como esta. Y bueno, derive, eso me da 1 y esto me da coseno. Esto está en el apunte. Y yo, cuando lo vi en el apunte, dije, creo que entré a la universidad equivocada. Porque en principio, esto se puede, ¿sí? Esto se puede. Pero no les va a dar nada que esté malo, solo que esto es un poco circular en la medida en que estás derivando seno. Pero tú necesitas saber este límite de antemano, demostrarlo sin derivar seno, porque esto lo necesitas para calcular la derivada de seno. Si es que ustedes hacen el límite por definición, si es que ustedes quieren
calcular, o sea, si es que ustedes quieren calcular la derivada de seno, van a necesitar este límite. Entonces es un poquito circular, digamos. Pero sí, o sea, no, sí, en serio, bueno, para cuando yo estudié intro al cálculo, estaba en la punta. Lo vi y dije, no, qué mal. Bueno, algo está muy mal aquí. Pero eso. Pueden usar, o sea, lo digo al tiro. L'Hopital L'Hopital no les va a dar nada malo si es que, si es que verifican las hipótesis. ¿Y cuáles son las hipótesis? Así que voy a borrar esta horrorosidad que está acá, va a quedar grabada, pero estoy haciendo lo mejor que puedo hacer para borrarla de la faz de la Tierra. Hagan como que yo nunca escribí esto, ¿ya? No le digan a nadie que lo hice. Ya, ahí está. ¿Cuáles son las hipótesis? Sí, yo sé que quedó grabado, ¿no? Esta es mi perdición. Bueno, hagamos esto. Uno, el límite que está a punto de calcular. O sea, este límite, G', tiene que existir. El otro, que es un poco tautológico, el otro que es un poquito tautológico, es que f y g tienen que ser derivables, o sea, tenéis que poder derivarlas para poder calcular ese límite que está ahí. En x0. El otro, bueno, x0 tiene que ser como punto de acumulación, bla, bla, tenéis que poder calcular el límite, ¿sí? También el límite de g, o sea, bueno, para que eso exista es porque g tiene que no ser 0. Pero más que eso, los f's, o sea, aquí hay gente que pone esto, ¿no? F de x0 tiene que ser igual a g de x0. O sea, cuando tú reemplazas tú vas arriba, ¿no es cierto? Tienes que estar en el caso forma indeterminada. Lo voy a poner como 0 partido por 0, pero también funciona para infinito partido por infinito y otras formas indeterminadas que tienen que ver con la división. Tengo la sensación de que aquí les estoy pasando el L'Hopital con más rigurosidad de la que sus profes lo hicieron. Pero se la van a demostrar en diferencial, con más decencia, digamos. Bueno, esto tiene que ser, lo voy a poner en un caso que es 0. Infinito también sirve, la verdad. Pero las funciones no tienen por qué estar definidas en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica lo que necesitas no es que la función valga eso, es que los límites lo sé. Ese es el L'Hopital formal. 0 o infinito. Así es como normalmente, o sea, si que te piden todas las hipótesis de la vida del L'Hopital, sí, pero para intenciones de intro al cálculo, para intenciones del examen que se les vienen, o sea, que se les viene, verifiquen solo, para no equivocarse, verifiquen el hecho de que, bueno, el límite que están a punto de calcular tiene que existir, por supuesto, pero verifiquen que están en el caso 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, una de dos. Eso. Esa es como la explicación un poco del L'Hopital y sobre por qué la gente a veces se queja de Deja entonces, ¿Sí? así como si en examen ocupamos el L'Hopital y el Aux puede decir así como, no, que chata este cabrón, me lo voy a poner en un 1 en el punto. No puede pasar eso. No va a pasar, no. Bueno, si yo fuera ayudante, Te reirías, no, me pero lo sobrarían dejarías las pasar. ganas de... No va a pasar nada. ¿Cómo? Te reirías nomás, pero sí pondría ahí el puntaje. Sí, más o menos, diría como maldición.
Pero, pero no, o sea, he estado en el... He corregido controles que la gente resuelve con L'Hopital. Si es que quieren que no ocupen L'Hopital por alguna misteriosa razón, o sea, les van a... Yo creo que lo van a... no, en este control entra L'Hopital como materia. Eh, pero claro, les van a decir que no pueden hacerlo. No, eso es como posible. Lo pueden hacer para verificar si quieren, pero claro, así a priori no... no, si no les dicen que no lo hagan, lo pueden hacer, no les van a bajar puntaje por chanta. Eso no va a pasar. Y podríamos así como estar haciendo un límite y hay un punto donde como que está muy peludo. Y solamente a ese punto de ese límite aplicarle el L'Hopital. Sí, sí, O pueden. L'Hopital. Sí, sí, Ah, pueden. ¿y ahí sería menos chanta que el anterior? Depende, la verdad, depende. Es una cosa de gusto. Yo encuentro Ah, ya. que no es nada terrible, no sé. Una duda. ¿Sí? Yo puedo combinar así como cociente con composición, mezclar todo lo que quiera a resolver un ejercicio. Sí, sí, sí. Ay, O sea, esta función puede ser muy fea. Puede ser que tengas que aplicar cadena o algo por el estilo. Es posible. Voy a ver un par de... Voy a ver un par de cosas. Ah, bueno, sobre cuando decían a qué me refiero cuando digo que son muchas hipótesis, son estas. Son estas hipótesis. Solo puede usar L'Hopital cuando lo de arriba y lo de abajo tiende a cero o infinito, sí. Una de que en realidad son equivalentes. Eh, voy a resolver un límite con L'Hopital. No le digan a nadie que lo hice. P1. Bueno, para que lo sepan, existen límites, o sea, claro, existen límites que existen pero con L'Hopital no salen, y existen límites que no salen si no es con L'Hopital, así que cualquiera de las dos, eh, cualquiera de las dos, no. Es importante en el fondo que sepan hacer las dos cosas, así que voy a partir por x a la x, cuando x tiende a 0 más, es el p, que es el límite cuando x tiende a 0 más de x a la x. Sí, esto lo puede hacer sin usar L'Hopital. Maldición, ya. Importante cuando vean estas cosas, cuando vean estas potencias de ese estilo, potencias donde las dos son variables, que sepan la igualdad, así como el dato. Como el dato fundamental es que sepan que, bueno, lo voy a poner como, ya, no, sí, lo voy a poner así en el caso particular. X a la x es e elevado a la x, o sea, misma cosa, pero tengo que corregir con el logaritmo. O sea, e elevado a exponente, logaritmo de la base. En general, a la b es e a la b, perdón. E a la b, logaritmo de a. Eso. Sobre la hora queda, o sea, yo creo que como a las 8 terminamos con la tutoría. Ok. Así es como ustedes se van a liberar de esta situación de las potencias, siempre. Bueno, ¿qué es esto entonces? Esto es el límite cuando x tiende a 0 más. Aquí la primera pregunta, ¿puedo usar L'Hopital acá? No, porque no tengo ni siquiera un cociente. Entonces tengo que tener un cociente de alguna manera. Hasta entonces no puedo usar L'Hopital. Entonces, claro, tengo que tener un cociente de cosas que tiendan a 0 o infinito, pues no voy a chantar un 1. Cuidado, no estoy derivando, no estoy derivando nada. Solo estoy aplicando una igualdad. No estoy derivando nada todavía. Solo estoy diciendo que si la potencia no es E, la puedo convertir en E con una propiedad piola de exponentes y logaritmos. Y sí, lo que está en el dato no es derivada.
solo es propiedad. Ya. Se extrae, por si acaso, se extrae del hecho de que a la b es como e elevado al exponente al que tienes que elevar e para que te dé a la b. Y eso, por propiedad de que los exponentes se multiplican, eso da lo que está al otro lado. Tenía la sensación de que estaba como queriendo que lo justificara de alguna forma. Ya. ¿Qué significa el 0 más? Lo que pasa es que esta función, perdón, lo que pasa es que esta función no existe para los negativos. ¿Sí? O sea, se les puede ocurrir los valores en los enteros, pero está indefinido en las proximidades arbitrarias del 0. Por eso tiene que ser 0 más. Pero que sea un límite lateral no nos prohíbe usar L'Hopital si queremos. Y que, ok. ¿Qué es x a la x? El dato es e elevado a la x logaritmo de x. Y aquí, si tienen algo de este estilo, si ahora la expresión difícil es la que está acá, siempre pueden subir el límite. Eso es igual a... sí, se puede hacer de forma más o menos iterativa. Eso es e elevado al límite. Voy a poner como la exponencial de el límite cuando x tiende a 0 más de x logaritmo de x. Y esta de hecho es la razón por la que no se podía para los negativos, ¿no? Porque esta cuestión no existe para los negativos. Así que, ok. No tengo un cociente, tengo un producto, pero esto es, a lo que se refieren por método iterativo es la E. Puedes repetir el dato, ¿sí? Puedes repetir el dato que está aquí. Lo que hice aquí fue subir el límite, ¿sí? Lo que hice aquí fue subir como decir, es e elevado al límite. Como que metí puse el límite dentro de la función exponencial, entonces ahora me falta calcular eso. Cuidado, no estoy usando el L'Hopital, no estoy usando nada, solo estoy usando... Técnicamente lo que aquí estoy usando es la continuidad de la función exponencial, pero voy a... como que la exponencial tiene esa propiedad, se porta bien con la límite. Los logaritmos es lo mismo, para que lo sepan. Ok. No tengo un cociente. Sí, exponencial es e a largo. Ya. No es cociente. ¿Pero es de qué forma? Es de la forma... ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Es de la forma 0 por... Esto tiende a menos infinito. A grandes rasgos es de la forma 0 por infinito. Eso es una forma indeterminada. Eso puede ser infinito como puede ser 0. Puede ser cualquier cosa entre medio. Así que eso. Así que no es cociente, pero sí lo puedo convertir en eso. ¿Sí? Pero, fíjese en esto. X logaritmo de X, si es de la forma 0 por infinito, entonces lo puedo convertir en el límite que quiero, si es que hago esto. Eso es logaritmo de X partido por 1 partido por X. Es lo mismo, solo que lo estoy pasando al denominador. Podría haber pasado el logaritmo de X al denominador. La razón por la que no lo hice es porque la derivada me va a quedar más fácil cuando aplique el L'Hopital más adelante. Pero les va a funcionar cualquiera de los dos casos. Eso, para que lo sepan. Así que puedo hacer esto. ¿Y esto qué pasa cuando x tiende a 0? Esto es de la forma infinito por infinito. Y aquí voy a escribir lo que escribiría en un examen de cálculo para que me lo pongan bueno.
Sí, comprendo, es menos infinito, pero es igual de forma indeterminada. Si quieres le puedes chantar un menos encima. Eh, Ponerle un menos convenientemente, pero no, como que no influye. Eh, ok, entonces, para la persona que estaba preguntando por video sobre E y logaritmo, estaba pensando en opciones. Mándame un correo, yo creo que tengo material del año pasado. Ahí me puedes decir. Voy a buscar después de la tutoría. Y creo que alcanzamos a ver eso, creo que alcanzamos a grabarlo. Y ahí puede que te sirva. Entonces, bueno, ¿qué era esto? Ahora me creé la forma que me va a servir para el hospital. Entonces vemos, para no estar escribiendo la exponencial todo el rato. Vemos que el límite cuando x tiende a 0 más de x logaritmo es igual al límite cuando x tiende a 0 más de logaritmo partido por 1 partido de x. Y eso, lo que yo escribiría en un examen, bueno, sería esto, para que el ayudante sepa que yo verifique las hipótesis, si quieren poner el menos infinito acá. Y después pondría la clásica igualdad con un LH que suelen aceptar aquí. ¿Ya? Y después, bueno, sería lo mismo que el límite del cociente de las derivadas. Así que la derivada del logaritmo es 1 partido de x. Y ahí vemos toda la cancelación que se va a generar. Y la derivada de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado. Simplifiquemos un poquito eso. Límite cuando x tiende a 0 más de 1 partido de x por x cuadrado partido, bueno, el menos 1. Ya, entonces se fue. ¿Y a qué tiende esto? Bueno, tiende a 0. Así que este límite es 0. Por lo tanto, el límite original, o sea, el límite de la exponencial, cuando x tiende a 0, de la exponencial de x logaritmo de x, es la exponencial del límite, y eso es la exponencial de 0, y eso es 1. ¿Te puedo hacer ¿Sí? una duda? Dime. El tema de arriba cuando hiciste, bueno, pasaste el límite para dentro de la exponencial, ¿verdad? Sí. Y en un momento dijiste que como se hace 0 va a ser 0 por algo que tiene infinito. ¿Por qué ahí no al tiro se hace 0? Porque 0 por cualquier cosa es 0. De la misma forma, infinito por cualquier cosa es infinito. Ah. La pregunta es quién va más rápido. Esa es como la pregunta a nivel intuitivo de qué es lo que pasa con esto. Los límites interesantes son los límites donde los vemos y no es evidente. Y no es evidente porque son dos cosas diferentes. O sea, dos cosas que uno tiende a 0, el otro tiende a infinito. Otra forma indeterminada es 1 a la infinito. Eso puede ser infinito como puede ser 1. Eso. O sea, claro, de cierta forma el concepto que es como más bien intuitivo cuando quieren pensar en formas indeterminadas, en por qué los límites dan algo y no dan lo otro, porque este límite 0 por infinito nos dio 1, claro, es justamente, claro, tiene que ver con formas indeterminadas y tiene que ver con quién entiende a quién. O sea, todo el límite que estábamos diciendo en un principio, x a la x, cuando x tiende a 0, eso es como 0 a la 0. Y eso puede ser 0, porque 0 elevado a cualquier cosa es 0. O puede ser 1, porque cualquier cosa elevada a 0 es 1. Ganó 1, pero eso, eso es porque el exponente es más... Perdón. Sí, es porque el exponente es más rápido. Ahora, esa es una forma intuitiva de verlo.
la conexión matemática para la forma matemática de formalizar eso no es tan clara, no es tan simple. Yo tiendo a tenerlo en mente, pero claro, esa es como esa es la forma de verlo. Y de hecho, cuando miran el L'Hopital, aquí se ve como que, bueno, yo entiendo que ustedes como que estén viendo derivadas sin tener la intuición de que la derivada es la velocidad de una función, en cierta forma, que es como cambia. Entonces, entiendo si es que no tienen esa intuición todavía porque el semestre, pero teniendo eso en cuenta, claro, es lo mismo que decir, bueno, no puedo calcular el límite original, bueno, veamos qué entiende más rápido. Esa es Oh, qué buena. esa Qué es buena. la noción que está detrás de la regla del L'Hopital, o de distintas técnicas para calcular límites en realidad. Bueno, muchas gracias, Juan. De nada, de nada. No lo había visto de esa manera. Que lo... De ahí se va a entender más cuando vean, no sé, series, por ejemplo. Sumar infinitas cosas. Chuta, eso debería ser infinito. Pero las cosas tienden a cero. Chuta, entonces debería ser cero. Eh, y así. Y ahí la pregunta es, pero es una función que tiende lo suficientemente rápido a cero, como para que tienda a un número, a pi cuartos. Eso les va a pasar. Ok. ¿Les dirán si pueden usar L'Hopital o no? Sí, les van a, o sea, les van a, si no lo pueden usar, les van a decir que no lo ocupen. Si no les dicen nada, lo pueden usar. Eh, eso. Eh, ok, voy a resolver otro. Ahí está. Nos queda un ratito todavía. Así que voy a resolver. No, o sea, propuesto. Porque es análogo. ¿Sí? No lo digo porque se ve infinitamente más peludo, pero es análogo. Simplemente hagan el mismo tipo de análisis. ¿Cuál es el producto que me va a quedar? ¿Cómo puedo convertir ese producto en un cociente? ¿Cómo puedo usar sándwich con él? Análogo, resuelvan el límite este que está aquí. El b, el seno de x por tangente de x. O sea, perdón, seno de x a la tangente de x. X tiende a 0 más del seno de x elevado a tangente de x. Eso ahí es parecido, sí que se aplica un razonamiento semejante al que yo acabo de aplicar para x a la x, cosa que tiene todo el sentido del mundo, porque si ustedes conocen los gráficos de estas funciones, esto se comporta como x cuando x tiende a 0, y eso de física lo saben. Y esto que está acá también. Entonces el límite les debería dar, spoiler, les debería dar 1, porque las dos funciones son indistinguibles de x en las proximidades de 0. Ahí para que lo tengan en cuenta. Así que con eso se puede hacer. Ok. Lo dejo como propuesto porque me interesa hacer una cosa un poquito más de aplicación de derivada en el tiempo que me queda. Que es este problema bien entretenido que me acuerdo de haber visto en un canal así como de YouTube, todo random. Justo cuando estaba recién aprendiendo derivadas y diciendo como, wow, esto es entretenido. Ustedes saben que, sí. Pero eso no lo vamos a hacer ahora. Pero ustedes saben que si es que voy a poner aquí la P2. Normalmente la función e a la x, por ejemplo, o cualquier otra función que está aquí. Aquí voy a dibujar, no sé, e a la x, ponte tú. Esto da un resultado bien entretenido. Esta función no toca a la función igual a x. O sea, la curva igual a x. De la misma forma, tú puedes tener otra base lo suficientemente pequeña como para que esta función crezca y la toque.
Pero tú puedes... bueno, hay un caso bien límite, bien piola, en que la curva justo es tangente. Esa es la pregunta que nos pide el problema. Encuentre B. ¿Quién es B? ¿Quién es B tal que la función B a la X es tangente a y igual a X? Eso me pregunta esto que está acá. Quizás este es un problema que conviene dar tiempo para hacerlo. No sé qué les parece. No sé, es que igual llevamos tiempo avanzado, así que sí. Sí, me voy a pasar un ratito. Demos hasta las 8 y de ahí lo resuelvo. Mientras tanto puedo resolver dudas más bien conceptuales. Voy a pausar la grabación.